Muchos saludos de la esposa, Miriam. Las quiere mucho y siempre que las visita vuelve feliz y agradecida al Señor, de los hijos y de la iglesia allí en Villa Celina. La verdad que, nada, es una bendición y un privilegio compartir la palabra. No estoy respondiendo WhatsApp, ¿eh? Voy a poner el cronómetro. Estimo, yo sé que nos conocemos mucho, pero yo tengo memoria a corto plazo. ¿La idea es terminar 9:30? Bueno, vamos a ver si podemos terminar. Si estuviera mi esposa me dice, ¿para qué prometes? Escuchen, me dieron tema. No lo veo a Mati, ¿no? No, pero él fue el encargado en darme tema. Lucas capítulo 9. Me han dado tema. No sé si vienen estudiando el Evangelio de Lucas. ¿Vienen estudiando? ¿Sí? Bueno, entonces ya la tienen clara. Lucas 9, ¿qué versículo? Te maté, ¿viste? Vos dijiste, yo pensé, vine porque no me iban a hacer preguntas. Lucas capítulo 9, verso 28 al 36. En tantos años que el Señor nos permite compartir el ministerio con ustedes, yo debo decir que una de las cosas que siempre me motiva de este lugar, más allá de que tiene una iglesia preciosa y que son una iglesia muy amorosa, me gusta esto de volver a saludarnos, ¿viste? Normalmente. Qué feo cuando era... Bueno, algunos todavía sienten, yo soy más de beso, abrazo, pero más allá de todo eso, es que cada vez que me dan tema, no lo tengo preparado. Y la verdad que eso es para mí una bendición, porque es el desafío de seguir estudiando y compartiendo las cosas que el Señor puede ir mostrándonos. Es una porción conocida. Lucas 9, 28 al 36 es el monte de la transfiguración. Y dice, y voy a dar una lectura rápida, verso 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos, se me río por Pedro, ya vamos a hablar de Pedro. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, mientras Pedro decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Oramos nuevamente. Amado Padre, gracias por este privilegio, Señor. Gracias porque nos has reunido para orar, para alabarte y adorarte a través de las canciones, pero nos has también reunido, Padre, con este propósito sublime de escuchar tu palabra. Queremos rogar, Padre, como lo hemos hecho una vez más, que sea tu voz, que sea tu poder, Padre, que sea la obra de tu Espíritu. Rogamos, Padre, que perdones nuestros pecados, que quites cualquier cosa que obstruya nuestra comunión contigo, Padre. Y queremos rogarte por una obra de tu Espíritu, mostrándonos lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, le puse un título al sermón. El título es Lecciones resplandecientes. ¿Por qué? Bueno, porque se va a dar una situación en donde el Señor Jesús, en este peregrinar que tuvo sobre la tierra, va a mostrar algo de su persona que no tenemos registrado en otro lugar de la Escritura. Estoy hablando de su tiempo de caminar sobre la tierra. Él en este monte, dice el verso 29, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Es una historia, vuelvo a repetirte, que quizás conozcas, de la cual quizás has escuchado mucho, o quizás incluso te ha tocado estudiarla, y no por eso vamos a dejar de compartir o de pensar que aquí hay mucha riqueza de parte del Señor. Yo quiero ser muy sencillo, y creo que voy a cumplir la promesa de que voy a ser breve, porque ¿cuántos están cansados hoy? Mentirosos son algunos, ¿eh? Voy a hacer de nuevo la pregunta, ¿estás cansado? Levanta tu mano. Claro, yo arranqué 6:30.
Lo veía Fede, no está Fede, está acá Fede. Casi se me duerme, los docentes estamos llegando a este momento liquidados. Yo si no estuviera parado predicando estaría luchando con el sueño, así que no te duermas. Porque podés perderte una de estas lecciones. Son lecciones sencillas y son todas lecciones que tienen algo en común o alguien en común. De hecho, toda la Escritura está apuntada, direccionada, dirigida hacia la misma persona. No deberíamos estudiar ninguna porción bíblica y no tener detrás este deseo, este anhelo, esta conciencia de que toda la Escritura habla ¿de quién? De Jesús. Y cuando llegamos al monte de la transfiguración, pero cuando leemos Génesis capítulo 1 y cuando leemos el último capítulo de Apocalipsis, esa misma intención del corazón de Dios está plasmada en toda la Escritura. Y aquí, en esta porción sencilla y pequeña, vamos a intentar ver 3 conceptos, 3 lecciones en Jesús. El primero está en el verso 28. ¿Vamos a leerlo juntos? Dale que los veo cansados. A la 1, a las 2 y a las 3. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Hermano, hermana, primera lección, primera enseñanza. Verso 28. Este verso nos habla, nos enseña, nos anima a considerar, escuchá, las oportunidades en Jesús. En Jesús, en su persona, y yo sé que vos es jueves a la noche, me mirás con cara como diciendo, ¿por qué? Bueno, mira, quiero explicártelo brevemente. El Señor va a hacer algo, lo dije antes, lo voy a repetir porque los veo cansados. Están para ponerse escarbadientes. Miren que si se duermen no fue culpa mía, fue culpa de Fede. Los veo cansados. Ánimo. Acá estuvieron a punto de dormirse en esta porción, de verdad. Cargados, pero permanecieron despiertos. El Señor va a hacer algo en Lucas 9 que no hizo en ningún otro momento en su tiempo en la tierra. Esto de subir a un monte, empezar a orar y que su vestido se vuelva como resplandeciente. Y la apariencia de su rostro sea otra. Y voy a decirte que en este momento único e irrepetible de su tiempo en la tierra, Él va a elegir algunos compañeros. Y yo debo decirte que son un grupo muy raro. La única explicación para que el verso 28 incluya a Jesús y a estos 3 personajes es que en Jesús hay oportunidades. Vos tenés que entender que la cronología humana, hoy tengo ganas de usar palabras raras, perdón, les pido perdón, pero creo que se entiende. La cronología humana no anula la omnisciencia divina. Pues yo sé que está complicado, ¿viste? Pelado, ¿qué le pasa? Antes era más sencillo. Claro, que nosotros leamos la Escritura y veamos que Lucas 9 viene después de ¿qué capítulo? Lucas, te estoy haciendo preguntas fáciles y cuesta igual, ¿eh? Y justo antes de Lucas, esa cronología humana con la que leemos los hechos no anula la omnisciencia de Dios. ¿Jesús sabía lo que iba a pasar en Lucas capítulo 10? ¿Sí o no? Claro. ¿Sabía lo que iba a pasar en Apocalipsis capítulo 1? Él sabe todo. La cronología con la que leemos, es la tercera vez y ahí vas entendiendo, no anula que Jesús sabe todo. Y esta omnisciencia le da más valor a esto. ¿Por qué elegir estos 3? Es como que el Señor pensó y dijo, a ver, voy a subir al monte, voy a orar, me voy a transfigurar, voy a llevar a 3. Y los 3 que voy a elegir son Pedro, ya hemos hablado mucho de Pedro, hoy vamos a hablar de Pedro, que era ¿qué? Argentino. Pedro argentino. Pensé que ya lo había compartido con ustedes. Pedro argentino, va a estar con el mate arriba, olvídate, hoy vamos a hablar de él. Pero también los otros 2 son, ¿están ahí? ¿Cómo se llaman los otros 2? Juan, hoy les voy a hacer más preguntas que nunca, ¿eh? Estos 3, ¿por qué? Bueno, mirá, yo quiero hacerte una breve descripción. Primero, el verso 28 empieza con algo importantísimo. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué palabras? Las palabras que se dijeron ¿cuándo? Antes. Pregunto al pastor, ¿estuvieron estudiando la porción anterior? ¿Sí, no? ¿El jueves pasado o no? Bueno, mira, en la porción anterior es el anuncio de Jesús de su muerte. ¿Te acordás, no? Si tenés ahí tu Biblia, no lo voy a leer, Lucas 9 del verso 21 al 27, ¿sí? Dice, Jesús anuncia su muerte. En mi Biblia tengo los pasajes paralelos, Mateo 16 y Marcos 8. ¿Eso qué significa? Que esa misma porción está replicada en 3 evangelios. ¿Hasta ahí me seguís? El monte de la transfiguración viene ¿cuántos días después?
Yo sé que estoy difícil hoy, por eso hago preguntas. 8. 8 días después de que pasara que el Señor anunció su muerte. ¿Sabés qué pasó cuando Él anunció su muerte? No está registrado en Lucas, está registrado en Marcos. Un discípulo lo agarró y le dijo, Señor, tenía el mate en una mano, ¿viste? Y en la otra le dijo, Señor, nada de esto te acontezca. Y el Señor, con amor pero con firmeza, va a decirle a Pedro, quítate de delante de mí, ¿qué? ¿Va a decirle a quién? 8 días después, lo llevó al monte de la Transfiguración. Es sorprendente, es inexplicable, es inentendible. ¿Querés saber algo de los otros dos? El dúo de los hermanitos. A veces, y yo lo digo con mucho respeto, porque yo sé que ya no tengo que aclarar que soy joven, ya está claro que soy viejo. Pero me acuerdo que cuando era joven, ya puedo decir, y iba a predicar a una iglesia por ahí un poquito más formal, yo soy muy... Hoy hablaba con Omar, mañana tengo que irme a predicar a un reel y digo, ¿cómo me tengo que vestir? Y el hermano que me invitó me dijo, ¿por qué me preguntas? Y porque si vos no me decís, voy así. Así que acá vengo así, ¿viste? Mi esposa me dice, esas zapatillas están sucias. Bueno, pero me gusta, le digo. Cuando era joven y salía a predicar y me dice, ¿cómo se llama? Nacho. No, dígame su nombre, ¿viste? Su nombre. No, me llamo Nacho. Hay sobrenombres bíblicos. De hecho, Jesús ponía sobrenombres. ¿Sabes a quién le puso sobrenombres? Por ejemplo, a estos dos hermanitos. Mira, poné algo en Lucas 9 y acompáñame a Marcos capítulo 3. Fíjate lo que va a decir el Señor en Marcos capítulo 3, donde es una de las listas de sus discípulos, hablando de Juan y de Jacobo. Dice Marcos capítulo 3, verso 17... Viene la lista, no te la leo completa, dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. ¿O hijos de qué? Del trueno. Vos decís que eran porque eran de Marvel, así como Thor. No. ¿Sabés por qué? Porque eran bravos. Yo sé que algunos están casados y vos decís, se ve que eran parientes de mi esposa. Porque ella es una hija del trueno. ¿Por qué no? Porque cuando miro tus ojos salen rayos de amor. ¡No! ¡Terrible! El Señor le puso hijos del trueno. ¿Sabes por qué? Porque eran fatales. ¿Querés ver un ejemplo bíblico de que eran fatales? Acordate, yo sé que estás cansado. Acordate que la cronología humana no inhabilita ¿qué? Bien, algunos se lo aprendieron, la omnisciencia divina. O sea, ¿de quién será esa frase? No es mía, che, la estoy diciendo porque me gustó cómo quedó. Estamos en Lucas 9. ¿Pusiste algo en Lucas 9? Fíjate lo que va a pasar en Lucas 9, pero versos 51 al 56. Dice Lucas 9, 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, verso 54 de Lucas 9, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Sabes por qué? Porque eran hijos de qué. Y ahí, ¿sabes qué dijo Jesús? Muchachos, si yo hubiera sabido que iban a decir esto, no los hubiera llevado al monte. La cronología humana no inhabilita la omnisciencia divina. Jesús sabía que iban a decir eso. Jesús los había visto muchas veces, por eso les dijo, ustedes a partir de ahora le vamos a decir Boanerges. Por eso la próxima vez que alguien te diga, no, decime tu nombre, Dios es un Dios de sobrenombres, pero vuelvo de eso. Más importante, Dios es un Dios de oportunidades. A este Pedro, al cual debió reprenderlo y decirle, quítate de delante de mí, Satanás. A estos dos que les puso Boanerges y que un ratito después le iban a decir al Señor, se nos ocurrió una idea bárbara. ¿Por qué no oramos por fuego del cielo, así mata a estos samaritanos? A este trío lo llevó al monte de la Transfiguración. Y vos decís, bueno, pero jueves a la noche, ¿qué tiene que ver esto de las oportunidades en Jesús con mi vida? Yo por lo menos quiero contarte qué tiene que ver con la mía. ¿Sabes? Las oportunidades en Jesús me muestran que su gracia es inexplicable, es inentendible, pero es inagotable. Por eso dice Oseas, yo los voy a amar de pura gracia.
Por eso cuando Pedro, y no quiero ser duro con Pedro, yo cuando esté en el cielo le voy a dar un abrazo a Pedro y le voy a decir gracias Pedro. De hecho hay una canción que no voy a cantar por amor al Señor que se llama Gracias por Pedro, ¿la escuchaste? Me encanta esa canción. Le voy a dar un abrazo, vamos a dejar el mate los dos y le voy a dar un abrazo a Pedro. Y le voy a decir, yo quiero agradecerte porque vos fuiste un tipo tan normal. Pedro se hizo el canchero y le dijo al Señor, ¿hasta cuándo voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Sabes por qué tiró 7? Porque los religiosos decían 3, algunos rabinos hasta 4, basados en el profeta cuando dice por 3 pecados y por el 4º no perdonaré. Entonces dice Dios perdona hasta 4, bueno nosotros hasta 3. Pedro, ¿sabes qué le dijo al Señor? ¿Perdono hasta 7? Y el Señor lo miró con esos ojos de amor que un día nos mirará y le dijo, Pedro, 7. A veces me lo imagino al Señor haciendo así, pero eso es re argentino, ¿viste? ¿Cuál es el número para perdonar? No hay. Las oportunidades en Jesús son así, son 70 veces 7. Las oportunidades en Jesús son de pura gracia, son 70 veces 7. Voy a ser más corto los otros dos, pero porfa, mira, Juan capítulo 8, acompáñame. Porque no te voy a hacer la porción, pero quiero hacerte leer una frase que conoces. ¿Sabes por qué quiero hacerte leer? Porque quizás hasta la marcás, o quizás tiene otro valor si la ves escrita. Juan capítulo 8, le acaban de traer al Señor una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Un hecho de corrupción bastante común en estos días y un hecho de corrupción terrible, porque si sorprendieron a la mujer con las manos en la masa en el acto mismo de adulterio, ¿a quién tendrían que haber traído? ¿A la mujer y a quién? Y al hombre, pero el hombre no sé si era amigo de alguno, no sé si era fariseo, no sé si era vecino o primo de a uno, trajeron solo a la mujer. Vos conocés la historia. Yo quiero leerte una frase que una vez más muestra este primer concepto, las oportunidades que hay en Jesús. Dice Juan capítulo 8, verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Vos recordás lo que pasó, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y se fueron todos. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y acá viene la frase que yo marqué en mi Biblia, dice, ni yo te condeno. Qué bárbaro pensar que él tenía total autoridad para condenarla. ¿Hubiese sido justo condenarla así? ¿Estoy diciendo que el Señor Jesús fue injusto al no hacerlo? No. Estoy diciendo que él una vez más mostró sus oportunidades en gracia. Querido hermano, hermana, es jueves a la noche, ¿qué hacemos acá? Decía Fede. ¿Sabés a qué vinimos? Vinimos a recordar que hay oportunidades en Jesús, que su gracia nunca es menor que nuestro pecado, que nuestro mal carácter, que nuestra mentira, que nuestra infidelidad. El Señor diciéndole a la mujer, ni yo te condeno. Claro, continúa la frase, no, vete y no peques más. No es la libertad que se transforma en libertinaje, es esta oportunidad de que el Señor haga nuevas todas las cosas. Volvemos a Lucas 9, espero que hayas puesto algo, porque dice, vos decís, Nacho, recién verso 28, quédate tranquilo que no voy a hacer exégesis. Dice el verso 29, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que con él estaban como algunos hoy, ¿no? Estaban rendidos de sueño y siguen como otros que están acá, porque más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Es una porción conocida, pero muy importante. La primera enseñanza, la primera lección es ¿las qué? Oportunidades en Jesús. ¿Viste? Algunos se acordaron, otros me dijeron, ¿qué digo ahora? Las oportunidades en Jesús. Pero la segunda lección es muy importante y es la gloria de Jesús. ¿Sabes? El monte de la transfiguración tiene mucho que ver con la gloria. Es como el Señor desabrochando un poco de ese, y perdón la palabra, como de ese mameluco, de ese ambo terrenal, para dejar ver un poco de la gloria. Y es una enseñanza muy importante porque hay un conflicto con la gloria. Y yo quiero explicarlo brevemente, pero necesito que estés despierto. Y lo digo aunque nadie se ha dormido.
Algunos tienen cara, pero no se han dormido, ¿sí? ¿Cuántos están despiertos? Levanten la mano derecha. ¿Viste que pensaste en ese momento? ¿Cuál era la derecha? Pero hasta aquí están permaneciendo despiertos. Vamos paso a paso. Dice su apariencia. Esa palabra significa la forma, el parecer, la vista, la especie. Es interesante que pareciera como que la apariencia de su rostro, la forma de su rostro, no sabemos incluso la fisonomía. Cambió delante de ellos. De hecho, los teólogos, entre los que no me cuento porque son estudiosos profundos de la Escritura, dicen que el Señor resucitado, al no reconocerle, por ahí la fisonomía de su rostro había cambiado. Mira, no sé si es importante, sí tenés que entender que el verso 29 muestra algo único, que ellos no iban a vivir antes y no iban a vivir después con Jesús caminando con ellos. Y su vestido blanco y resplandeciente, y si a esta cosa que estaban viviendo querés sumarle un ingrediente más complicado, aparecen otros dos. ¿Quiénes eran esos otros dos? Fíjate, ¿quiénes? Moisés y Elías. Moisés representando a la ley y Elías representando ¿a qué? A los profetas. El profeta Elías. ¿Cuándo murió Elías? No murió. Fue llevado al cielo. ¿Viste? Ahí viene, que fue en un carro de fuego, en un torbellino, no importa, fue llevado al cielo para no ver muerte. Y Moisés, ¿dónde estuvo enterrado? Nadie sabe. ¿Quién lo enterró? Dios. Y aparecen, tenemos que ponernos por un instante en los pies de Pedro, Juan y Jacobo. El Señor empieza a orar y empieza a resplandecer. Y aparecen Moisés y Elías. Dice el verso 31, quienes aparecieron, y fíjate el detalle aquí, rodeados de gloria, y hablaban de su partida. La palabra partida en el griego es éxodo. Hablaban de su éxodo que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Sabés de qué estaban hablando? Hermano, hermana, pregunto, ¿de qué estaban hablando? ¿Qué era lo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén? Que iba a mostrar su partida. La cruz. ¿Sabés de qué hablaban Moisés y Elías con el Señor? De la cruz. Y dice el verso 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Fíjate que cuando habla de Moisés y Elías dice que estaban rodeados de gloria. Pero cuando en el verso 32 habla de la gloria, ¿a quién le pertenecía? Dice, ¿vieron la gloria de? Y acá yo me hago una pregunta. Porque la primera lección son las oportunidades de Jesús, pero la segunda es la gloria de Jesús. ¿Por qué la gloria solo es de Él y para Él? Y no necesito que la respondas, sí que la pienses, ¿por qué la gloria solo es de Él y para Él? Viste que muchas veces decimos la gloria es solo de Dios. Aquellos de la Reforma decían soli Deo gloria, solo la gloria para Dios. Y yo quiero ensayar una respuesta. ¿Sabes por qué la gloria es de Jesús? Porque cualquier otro mortal que reciba la gloria, esa gloria va a producir en esa persona o en nosotros una multitud de pecados. Nos la vamos a empezar a creer. Vamos a empezar a pararnos como se paraba Maradona. ¿Te acordás de Maradona? Dios lo tenga en la gloria. No creo que lo tenga en la gloria, Dios, ¿viste? Hay murales por todos lados de Maradona. Hay diferentes tipos de idolatría, cuídate de eso. Entonces viene la gloria y algunos, hablábamos con Omar al principio, a veces en el mundo cristiano pareciera que uno quiere glorificar personas. Hermanos, el monte de la transfiguración, así se dice, enseña que la gloria es de Jesús. Ni siquiera de Moisés, ni de Elías, que vos tenés que entender que en la mente judía, que no es como la nuestra, Moisés y Elías estaban en el ranking. ¿Te acordás cuando le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos dijeron, unos dicen que sos ¿qué? Elías. Y Moisés, tan importante, que fue el canal humano para que el pueblo recibiera nada más y nada menos que la ley. Entonces, cuando pensamos en la gloria, yo quiero leer solo 2 porciones y luego ir a la última lección. Fíjate Juan capítulo 1, porque el Evangelio de Juan va a estar escrito por uno de estos 3. Recordá que en el monte de la transfiguración estaban Pedro, Juan y Jacobo. El Evangelio de Juan escrito ¿por quién? Pregunta fácil, dice, ¿viste? Y aún así,
Me miraste con cara como diciendo, no vine a que me hagan preguntas. El Evangelio de Juan escrito por Juan, y dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En algún momento le voy a preguntar, o a Casiodoro de Reina o a Cipriano de Valera, ¿por qué hay un paréntesis ahí? No, nunca lo entendí, pero me parece como que Juan no se aguanta, ¿viste?, de recordar lo que pasó en Lucas 9. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabés? Cuando pensamos en la gloria de Jesús, tenemos que entender que la experiencia que tuvieron Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la Transfiguración es una experiencia que no vivimos en primera persona, pero que viviremos. Y no solo veremos un destello de la gloria, no solo veremos al Señor que se desabotonó ese ambo terrenal, no, veremos la gloria en su esplendor. Y entenderemos aún en el cielo lo que este mismo Juan escribe en Apocalipsis 5. Mirá, acompáñame porque es una de las porciones más... Apocalipsis es un libro bárbaro. Bueno, toda la escritura es bárbara, ¿sí o no? Pero viste que Apocalipsis, y siempre lo digo, algún por ahí nuevo creyente dice, quiero estudiar. Y cuando lo dice cambia la voz, ¿viste? Apocalipsis. Como si dijera, quiero ver Stranger Things, una cosa así, ¿viste? No, porque seguro ahí se pone... Apocalipsis es un libro magnífico que tiene que ver no tanto con estas cosas raras que uno a veces quiere inventar, sino que es un libro cargado de canciones, de intimidad. Le daré un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo da y lo recibe. Y cantaban un cántico nuevo, el cual ninguno conoce. Pero el cielo es eso, es esa intimidad. Y Apocalipsis 5 es una imagen que el que la está viendo, ¿quién es? Juan. El mismo que escribió Juan capítulo 1, el mismo que estuvo en Lucas capítulo 9. Es que la escritura es una locura. Y entonces sucede algo rarísimo. Dice Apocalipsis capítulo 5, verso 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan está llorando en el cielo. Vos decís, ¿qué pasa? Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora te pregunto, ¿quién es el león de la tribu de Judá, la raíz de David? ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús. Y dice el verso 8, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero como inmolado? Jesús. ¿Te das cuenta que toda la escritura va para el mismo lado? Que toda la escritura habla de la misma persona, que por eso camino a Emaús el Señor habló con Cleofas y su esposa. Todos pensamos que era Cleofas y su esposa, ¿no? Porque iban discutiendo, entonces tenía que ser algo de eso. El Señor le contaba cómo toda la Escritura, dice que tomaba la Escritura y le decía todo lo que de Él decían, porque la Escritura habla de Él. Y entonces viene este cordero como inmolado, toma el rollo, es digno, y dice el verso 12, decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y dice el verso 13, al que está, la parte final, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y claro, cuando pensamos en el monte de la transfiguración, y vuelvo a Lucas capítulo 9, la primera lección tiene que ver con las oportunidades de Jesús o en Jesús, pero la segunda lección es la gloria de Jesús. Porque Él es el único que debe recibirla, porque Él es el único que merece tenerla, porque es en el único que no genera esta multitud de pecados. Y fíjate que Dios, en esta pedagogía perfecta, Él es el Maestro perfecto, para que lo entendamos mejor, en la Escritura va a llamar a la gloria que no es de Él, de una manera bien gráfica, la llama vanagloria. Por eso Lucas capítulo 9, esta porción que nos toca compartir, no solo enseña que hay oportunidades en Jesús, enseña que la gloria es de Jesús. Y hasta acá han estado despiertos y la gloria es para el Señor. Pero quiero terminar con la última lección, y es la palabra más rara. Mirá que le busqué, hace años que dejé de ponerle la misma letra. ¿Viste esos hermanos que tienen la capacidad dada por Dios, el talento, casi digo el don espiritual, de poner todo con la misma letra? Los admiro. Por un momento, unos años de mi vida lo hice. Después fui libre.
el Señor quitó esas cadenas. Este último concepto no tiene la misma letra que nada y no quiero que si alguno pone la misma letra lo tome a mal, me parece magnífico, casi envidiable. A mí no me sale. Y dice el verso 33, Lucas 9:33, y sucedió que apartándose ellos de él, ¿quién va a hablar? Hacía 8 días, 8, no 80. No 8 meses ni 8 años. Hacía 8 días le había dicho, vení, Señor, no, me parece que esto de la cruz es mucho. Vos decís, bueno, mirá, te dijeron, Satanás, quédate callado un tiempo. No podía. Yo quiero dar una palabra de testimonio. Yo creo que en algunas cosas soy como Pedro. Yo le digo a mi esposa, tampoco digan que sí, digo, soy como Pedro. Y dice, sí. ¿Por qué? A ver, yo creo que tengo, escuchá esta porque te va a gustar, incontinencia verbal. No sé si no se lo escuchó a Omar, porque es una frase que me suena a Omar, pero Pedro no podía evitarlo, ¿viste? Él creía que era portavoz oficial, él creía que era el vocero. Entonces pasaron 8 días y verso 33, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Primero, siempre que los discípulos le decían Maestro, iban a pifiar, siempre. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Te acordás, no? El Señor se levantó, reprendió ¿a qué? Al viento, al mar. Le dijo, ¡shh! Y entonces ahí dejó de ser el maestro. Y dijeron, ¿quién es este? No es el maestro, es alguien más. Pero cada tanto se le metía este maestro, ¿viste? Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. En la mente judía la palabra es Sukkot. Era la palabra que usaban para hacer tabernáculos, en los tabernáculos que habían vivido y cuando celebraban la fiesta de los tabernáculos. Entonces vamos a hacer 3 tabernáculos, dice Pedro. Uno para vos, otro para Moisés y otro para Elías. Y aclara por el Espíritu Santo Lucas, no sabiendo qué, lo que decía. ¿Por qué? Porque al hacer 3 Sukkot, 3 tabernáculos, uno para cada uno, ¿sabés que estaba verbalizando este Pedro que tenía incontinencia verbal? Otra vez el mismo inconveniente. Que parecía que estaban a la misma altura Jesús, Moisés y Elías. ¿Y sabés quién va a intervenir directamente para que la última lección nos quede grabada en el corazón y en la mente? Dios el Padre. La primera lección, oportunidades en Jesús. La segunda lección, casi digo sección, la gloria de Jesús. La tercera, la palabra más difícil, la preeminencia de Jesús. Y pido perdón por la palabra difícil, voy a explicarla y voy a intentar decirles por qué esta palabra. Porque dice en el verso 34, mientras él decía esto, Dios el Padre no lo deja ni qué, ni terminar a Pedro. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Mirá, como si no fuera ya una cuestión que parecía, de nuevo, de una serie de Netflix. Va el vestido resplandeciente, Moisés y Elías, lo agarra para hablar. Pensá que debe haber sido medio rápido. Viene una nube que los cubre, dice el verso 34, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos... Milagro aquí, porque uno de los que se quedó callado, ¿quién fue? Pedro. Y ellos callaron, y mirá el milagro en Pedro. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. La palabra bíblica para preeminencia aparece en Colosenses capítulo 1, dice, no la busques, verso 18, hablando de Jesús, para que en todo tenga la preeminencia. Es ser primero, en orden, en rango, en importancia, ocupar y tener la prioridad. Cuando Pedro estaba proponiendo esta construcción de 3 tabernáculos al mismo nivel, en que interviene Dios el Padre. No solo vieron un poco de la gloria, vieron una nube. ¿Sabés que en el Antiguo Testamento la nube era sinónimo de la gloria? Cuando se dedicaba el templo y venía la gloria, ¿sabés que entraba al templo una qué? Una nube. Y fíjate que no solo ven o los rodea una nube, dice, tuvieron temor al entrar en la nube. Impresionante. Pero Dios el Padre pedagógicamente va a reforzar esta enseñanza, no solo con la nube, sino hablando. Es interesante para aquellos que comparten la palabra, hombres y mujeres, que sé que aquí hay muchos que lo hacen, estudiar todas las veces que Dios el Padre habló con voz audible. No son tantas, Y dice aquí, este es mi Hijo amado,
a Él oíd. Yo no sé si vemos acá la parte pedagógica, pero es muy clara. Pedro queriendo hacer 3 casitas, una para cada uno, y Dios el Padre metiéndose diciendo, no, momento. Acá hay que oír a uno solo. Y dice el verso 35, y cuando cesó la voz, 36, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Queridos hermanos, hermanas, jueves a la noche, nos subimos a un monte, al monte de la Transfiguración, para aprender algunas lecciones resplandecientes. La primera, las oportunidades en Jesús. Él tomó a Juan, a Pedro y a Jacobo. ¿Sabéis quién los hubiera llevado al monte? Nadie. ¿Sabéis quién nos hubiera elegido a nosotros? ¿Quién nos hubiera salvado? Nadie. Somos lo vil y menospreciado del mundo. ¿Amén? Yo soy lo vil y menospreciado. Y vos también. Y la única explicación, aunque humanamente es inentendible e inexplicable, es la inagotable gracia de Dios. Pero no solo las oportunidades en Jesús, la gloria de Jesús. Es una gloria que solo le pertenece a Él, que no es de nadie más, ni siquiera de Moisés y de Elías. Y vos decís, pero no es lo mismo uno y lo otro. Mira, son complementarias porque la preeminencia es que Él debe ocupar este lugar que Dios el Padre se encargó de marcar a fuego en Pedro, en Juan y en Jacobo. ¿Y sabés por qué digo de marcar a fuego? La hora avanzó mucho y yo no voy a llevarte, pero si en tu casa tenés ganas de leer los primeros capítulos del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta cómo Pedro y Juan, Jacobo no, porque él es martirizado muy rapidito, ¿viste? Pero Pedro y Juan constantemente, cada vez que tienen oportunidad de hablar, van a decir algo. Yo te leo solo un texto muy parecido a lo que voy a leerte en Hechos capítulo 2, verso 36. Hechos 2, 36. El que va a hablar acá es Pedro y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice Hechos 5, verso 28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Hechos 5, 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Verso 31, a este, y no tengo el tiempo, pero podría leerte todo Hechos. ¿Sabés? En cada una de las predicaciones, en cada uno de los testimonios, el personaje principal, el personaje preeminente, el que es primero en importancia, en rango, en orden, en honor, en todo, es Jesús. Interesante que en Lucas 9 ellos callaron, Y después de callar por unos días, experimentaron en su vida este poder del Espíritu que hizo que no los callara nadie, ni siquiera los gobernantes, ni siquiera los azotes, ni siquiera las pruebas, ni siquiera los dolores, las carencias, la persecución. No los calló nadie. Quizás por esto mismo que hace que Juan, en Juan capítulo 1, no pueda evitar y tenga que poner un paréntesis. En Gloria le preguntamos a ver si lo puso él o fue Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera, donde dice, vimos su gloria. Y quizás esa experiencia en el monte a estos 3 hombres que eran tan desastres, los transformó en genuinos siervos solo por haberse encontrado con Jesús. Este Jesús que no paró de darle oportunidades. Estás acá y pensás que ya no hay para vos, y por ahí Él te trajo este jueves para que escuches que en Él hay oportunidades. Quizás Él nos reunió para que entendamos una vez más que la gloria es solo de Él. Vos decís, no, pero yo no tengo conflicto con eso. Todos tenemos conflicto con eso. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo que tenemos dentro siempre quiere robarse la gloria. Porque Satanás es lo que ha intentado inculcarnos desde siempre. Le dijo a Eva, el día que comas de este fruto vas a ser como ¿quién? Como Dios. Él miró a los lados del norte y dijo, yo me voy a sentar en ese trono. Él quiso robar la gloria y la gloria es solo de Jesús. Pero ¿sabes?
No solo las oportunidades están en Él y la gloria es de Él, también Él merece toda la preeminencia. No un lugar al ladito de Moisés y de Elías. La otra vez estábamos viendo con mi esposo una serie de Netflix. Qué difícil ver series en Netflix, ¿no? Un episodio dura, 2 a lo sumo. Estábamos viendo una que nos gustaba. Y en un momento de la serie aparece Dios. Ya me complicó, ¿viste? En forma de mujer. Pero vamos a suponer que tengo una open mind, una mente abierta y lo tolero. Y entonces este Dios con forma de mujer le habló al protagonista y le dijo, quiero que des mi mensaje a este mundo. Y dije, bien, vamos para adelante, esta es una serie para recomendar. Y entonces el protagonista le dijo, ¿cuál es el mensaje? Y este supuesto Dios de Netflix dijo, deciles que todo es igual. Que Jesús, que Mahoma, que Buda, en realidad son lo mismo. Que todos los caminos llevan al mismo lugar. Y que lo importante es que se respeten y hagan buenas obras. Más allá de apagar la serie y no verla nunca más, y no recomendársela a nadie, quiero decirte que esa voz es la misma voz que está en todos lados, ¿eh? Es la que está en la tele, en la radio, es la que está en todas las plataformas. Y vos y yo no nos podemos meter adentro de un termo. ¿Sabés qué tenemos que hacer? Recurrir diariamente a este libro para que Él nos lleve de nuevo al monte de Lucas capítulo 9 y entendamos que en el Señor están las oportunidades, pero de Él es la gloria y de Él es la preeminencia. Porque como dice este versículo tan conocido, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te acordás? No recuerdo ahora bien dónde es la porción, hay muchos que la saben. A Él sea la gloria en la iglesia, dice una parte. A Él sea la gloria en la iglesia. Hermanos, ¿sabes por qué nos reunimos este jueves? No solo a orar, a cantar, a escuchar la palabra, nos reunimos para pensar juntos en Jesús y para entender quién es Él. Y que eso haga que volvamos a casa. Sí, yo sé que no debería, pero te lo digo de nuevo. Trastornados. Para que se diga de nosotros lo mismo que se dijo de los discípulos. Estos que trastornan al mundo entero, ahora han venido también acá. Amado Padre, adoramos tu nombre. Nos postramos ante tu trono, reconociendo que la gloria es tuya, que el primer lugar en la vida, en tu iglesia, en la familia, en el trabajo, en el estudio, es tuyo, Padre. Queremos dar testimonio de tus oportunidades para con nosotros. Padre, nunca hemos merecido tanta gracia, tanto amor, tantas oportunidades. No somos dignos, Señor. Y danos la gracia de que como Pedro, Juan y Jacobo, simples pecadores, podamos ser usados por vos, Señor, para seguir alcanzando a un mundo que no entiende nada, Padre. Que uses tu iglesia en este lugar. Cada hombre, cada mujer, que puedas traer un avivamiento de tu espíritu, Señor, para que en tiempos de oscuridad la luz de Jesús siga alumbrando y salvando. Queremos darte gracias porque hoy estábamos recansados, Padre. Y quizás pensábamos que teníamos que quedarnos, pero nos has reunido alrededor tuyo para hablarnos al corazón, para alentarnos y para hacernos volver a casa renovados. Te lo agradecemos profundamente, Señor. Y toda la honra, toda la gloria y todo el mérito es de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga mucho.
principio.